Y nos detenemos en concreto en esa visita al castillo de Peracense porque llega el momento de hablar en Calamocha Noticias de la actualidad más cercana y hablarlo con el entrevistado. En esta ocasión queríamos aprovechar esa visita por parte del consejero, por lo que le invitábamos al plató de Calamocha Noticias. Por lo tanto, la entrevista de esta semana es grabada y pasamos ya directamente a dar las buenas tardes al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro. José Luis, buenas tardes y bienvenido una vez más a esta que ya podríamos decir también una de tus casas. Sí, hacía mucho. Comentábamos antes de empezar que hacía mucho tiempo que no veníamos. La verdad es que este último casi año, ¿no?, que nos hace tan largo a todos, y lo comentamos antes cómo cuesta ahora calcular, pero hacía mucho tiempo. Sí, ya con ganas de recorrer a Aragón otra vez, de pisar territorio y de hacer lo que creo que es una de nuestras principales funciones cuando podemos, que es estar en los sitios. Y de acercarse también al territorio y a pues esos pequeños núcleos de población. Hoy teníamos esa visita al castillo de Peracense, segunda fase de las obras dentro del plan director. Bueno, ¿cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo y un poco el balance también que se puede hacer del plan director? Bueno, el plan director es la hoja de ruta, ¿no? Cuando tienes un patrimonio como es Peracense, que no solo es el castillo, Peracense es el entorno, es esa integración entre el castillo y el paisaje, que es sencillamente impresionante. Pues tienes la obligación de recuperarlo, tienes la obligación de preservarlo, pero sobre todo tienes la obligación de divulgarlo, ¿no?, de hacer que algo como ese castillo pues sea un motor de desarrollo económico, social, de turismo. Yo he estado ya muchas veces en Peracense. Yo siempre lo digo que tengo una especie de sentimiento de culpa porque no conocía a Peracense. Yo creo que es un castillo, desgraciadamente, muy desconocido. Yo que soy de Zaragoza, que vivo tan cerca, toda mi vida he vivido tan cerca, no lo conocía, ¿no? De alguna manera he tenido siempre esa espinita, y ya la pasada legislatura desde turismo nos volcamos en la promoción, en la señalización en las carreteras, y ahora pues a través de su Vivienda de Aragón y de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación en el desarrollo del plan director. Hemos terminado la segunda fase, queda mucho por hacer, pero bueno, paso a paso, ¿no? Es una obra que financiamos con cargo al FITE, y la vocación es continuar, ¿no?, ir dando pasos, porque además yo hacía ahora tiempo que no venía y he notado un cambio sustancial en lo que se ha avanzado en los trabajos desde que había estado la última vez. Además, el tiempo ha acompañado en esta jornada de este lunes, por lo tanto también se ha disfrutado muchísimo mejor de esas vistas y de todos los avances que tiene el castillo. Sí, porque la parte que ya conocía bien, ya se hizo en la primera fase, las escaleras de acceso a la parte superior, muchos trabajos que se habían hecho contra la humedad, etcétera. Esta vez lo que me ha sorprendido mucho ha sido pues el camino de acceso, ¿no?, el trabajo que se ha hecho en el camino de acceso. Se ha sacado, quienes han estado saben que antes entrabas y estaban las taquillas a la izquierda, se ha sacado fuera además un elemento muy moderno, pero que está muy bien integrado. Al quitarlo, pues lo que se consigue es una vista que antes no se veía, una parte del castillo muy interesante que no se veía. Después de las taquillas, quien haya estado recuerda que había una zona en terraza que iba subiendo, que estaban en malas condiciones. También se ha arreglado mucho, es decir, se ha hecho mucho trabajo para esa accesibilidad y para que sea mucho más cómoda la visita. Y lo que más me ha impresionado hoy ha sido lo que no es puramente el castillo, sino el despoblado de los Casares, la ermita de la Villeta, lo que está a los pies del castillo, el pueblo que nació a la vez que el castillo, que se despobló y que se está recuperando, ¿no?, y que se han hecho las excavaciones, y la verdad es que es impresionante, y ver la ermita, ver el suelo de la ermita, cómo se ve perfectamente esos dibujos con piedra y ladrillo, a ver, ¿qué es esto? Esto es un pez, esto es una A, esto es un número, o los enterramientos, que es perfectamente una lápida allí fuera, la pila bautismal que sigue estando donde bautizaron gente hace 6 siglos, ¿no?, y sigue estando allí. Y además ya no solo es ver, como digo, todo lo que guarda todavía, ¿no?, el monte debajo, ¿no?, de parte de nuestro patrimonio colectivo, sino además que es impresionante ir rodeando el castillo. Hemos bajado hasta Peracense luego andando, porque las vistas, veas de donde veas, la perspectiva que veas Peracense, es una pasada. Debería ser más conocido, sin duda. Sí, ya digo que desde turismo en la pasada legislatura hicimos todo lo que pudimos, pero también cuando enseñas algo,
pues tiene que estar en condiciones, ¿no? Yo creo que se está haciendo muy buen trabajo arqueológico, de documentación, los arquitectos, la empresa, todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, como digo, ¿no? El no estancarte. Yo he visto esa evolución durante estos años y es muy emocionante, ¿no? Ver que todavía queda y sobre todo saber que queda mucho por descubrir en el propio castillo, pero también en la parte de fuera. En la parte de fuera. Y es la excusa además para ver otras perspectivas del castillo, ¿no? Esa integración en la peña. Yo, soy un fan del castillo perajense y siempre lo recomiendo. Este verano estuve con la familia en visita privada y gustó muchísimo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer entre todos todo lo posible para que sea todo lo conocido que se merece ser conocido. Que sirva de motor de desarrollo para la provincia de Teruel, porque además ese enclave es muy mágico y muy vistoso. Luego nos centraremos también en la parte de recuperación de patrimonio, sobre todo pues en la parte más derivada patrimonio eclesiástico, pero en esta semana también tenemos otra visita programada, en concreto al aeropuerto de Teruel, porque pues está dando bastantes pasos agigantados. El aeropuerto de Teruel estamos trabajando en dos planos temporales diferentes, ¿no? Ahora ya va a cumplir 8 años desde que despegó. El proyecto ha sido un éxito, ha crecido exponencialmente. Sabemos que fue un acierto absoluto la decisión que se tomó hace muchos años de especializar el aeropuerto de Teruel en aeropuerto industrial, no obsesionarte en que fuera lo que no podía ser, sino en que fuera lo que podía ser, que es un aeropuerto industrial especializado sobre todo en el estacionamiento, mantenimiento, reciclado, pintura de aeronaves. Había crecido mucho, pero necesitábamos que creciera más. Habíamos llegado a un momento en el que era necesario hacer nuevamente inversiones muy importantes. Y estamos ahora mismo, o están terminadas o están en ejecución, inversiones del orden de los 25 millones de euros, que se dice pronto. Estamos construyendo un hangar muy grande, impresionante para los A380, los aviones comerciales más grandes que vuelan, 3 naves, un hangar de pintura. Hemos hecho la segunda fase de la plataforma donde hacen las maniobras los aviones. Estamos en la tercera fase de ampliación de la pavimentación de la campa, donde aparcan los aviones Tarmac. Y lo que queremos es hacer visita y conocer. Iremos mañana a conocer in situ las obras, ¿no? Llevamos muchos meses también sin ir por la situación que estamos viviendo. Como digo, obras inmediatas, pero es que sabemos que haremos corto. O sea, vamos a terminar ya esta semana la tercera fase de ampliación de la campa, de pavimentación de la campa. Licitaremos ya la cuarta, ya está previsto, ya tenemos el proyecto, licitaremos la cuarta y haremos corto. Haremos corto con 95.000 hectáreas, que se dice también. Por lo tanto, que se dice previsiones de seguir alargando las fases. Hectáreas. Claro, entonces lo que hemos empezado ya es a planificar el crecimiento del aeropuerto. Y el otro día aprobamos ya, declaramos al interés general, que es el primer paso para tramitar el plan de interés general de Aragón, la tramitación territorial urbanística que nos permita un crecimiento muy importante del aeropuerto de Teruel, porque como digo, somos conscientes de que se queda ya pequeño, ¿no? Y bueno, pues hay que estar a la altura. Cuando un proyecto consigues que sea un éxito, pues no te puedes quedar acomodado. Hay que seguir desde lo público invirtiendo y, como digo, no más inmediato, pero también previendo lo que dentro de, en principio, 2 años nos costará tramitar el PIGA, el Plan de Interés General de Aragón. En 2 años podamos ya empezar a ejecutar esa obra de ampliación. Además, un aeropuerto que también sirvió de aparcamiento, pues con el fenómeno Filomena, ¿no? Cuando se quedaban cortos otros aeropuertos para poder estacionar los aviones. Sí, porque ofrece un servicio, como digo, muy especializado ya durante la pandemia, una época, estas épocas extraordinarias en las que los aviones están en tierra y no están volando, y un avión no es como un coche que vas a tener muchos meses parado y le quitas el borne de la batería. Esto es mucho más complicado. Requieren un mantenimiento, una conservación muy específica por personal altamente cualificado, y eso es lo que ofrece el aeropuerto de Teruel. Tarmac, que es la empresa que en el aeropuerto de Teruel desarrolla esta función. Por eso, pues ya durante la pandemia o durante Filomena, es decir, en los momentos en los que los aviones no pueden volar, pues el nicho de negocio que tiene el aeropuerto es enorme. Y esto nos ha permitido el haber acertado, y yo siempre digo que Tarmac no es un cliente, que es un aliado, es un socio, es un compañero de viaje, pero eso además nos ha permitido que el aeropuerto pues vaya creciendo en otros ámbitos, sobre todo en lo que es la investigación en materia de
cohetes de motor de cohetes o de drones, es decir, que se va generando además un nodo de I+D+I aeronáutica muy importante. Yo creo que es un buen ejemplo, como decía antes, de acertar en lo que tiene que ser una infraestructura, en la gestión, el trabajo comercial, el trabajo conjunto de las administraciones independientemente del color político. Ahí estamos, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Teruel, y nunca se vota nada, siempre hay acuerdo, siempre hay consenso, porque tenemos muy claro que el aeropuerto está muy por encima, ¿no?, de cuestiones políticas, partidistas, y por lo tanto yo creo que es un buen modelo de cómo hacer las cosas bien. Por traer un poco la entrevista a la comarca del Jiloca, también a Calamocha y las distintas localidades que lo componen, bueno, pues a finales del mes de enero se comenzaban dos obras importantes en dos iglesias, tanto en Navarrete del Río como en Lechago. En Lechago incluso pues con cierta controversia, ¿no?, como ha tenido siempre esa reivindicación por parte de los lechaguinos acerca de la Torre Mudéjar, pero que en esta ocasión las obras van más centradas en lo que es la planta del edificio. Son obras, las dos, de consolidación. Son obras que es necesario afrontar. Yo siempre digo que desgraciadamente más que rehabilitar, lo que hacemos es consolidar. Muchas veces actuamos, nos pasó también en Urbáguena o en otras iglesias, ¿no?, que hemos tenido que actuar en muchas ocasiones, como digo, porque corríamos un riesgo estructural. Y en las dos iglesias, además de actuar en la torre, se actúa en la cubierta, es decir, se garantiza que las iglesias, que son el patrimonio cultural, ¿no?, del pueblo, pues puedan seguir muchos siglos más, ¿no?, estando en pie. Eran dos obras muy necesarias y siempre es una satisfacción, ¿no? Ha habido en los dos casos, ¿no?, Navarrete y Lechago, mucha reivindicación, ¿no?, de sus iglesias. Citaba antes Urbáguena, también lo hubo en su día. Y como digo, ¿no?, pues no llegas a todo, y cuando al final puedes, también con cargo a FITE, ¿no?, cofinanciado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, pues siempre es una satisfacción, ¿no? Han empezado ya, y la duración son 5 o 6 meses, es decir, que muy pronto se verá, ¿no?, el resultado de las obras. Y a veces, insisto, ya no es lo que se ve, sino lo que no se ve, es lo que supone de refuerzo de la cubierta, eso, de la parte estructural, que es clave. ¿Qué otras acciones se van a llevar a cabo, se van a realizar a lo mejor en próximos meses o próximas semanas? Sería también, bueno, una buena noticia en localidades cercanas a Calamocha. Realmente lo que tenemos programado ahora es esto, de FITE. No tenemos más programación de rehabilitación nueva, veremos cómo se desarrolla, y lo que sí que hemos dedicado mucho tiempo durante este último año ha sido programar en materia de carreteras, ¿no? Ahí arrastramos un déficit de inversiones, no solo en el Jiloca, no solo en Teruel, en el conjunto de Aragón, un déficit de décadas de falta de inversión en carreteras, y lo que hemos hecho ha sido discurrir mucho y buscar las fórmulas realistas que nos permitan ir compensando ese déficit, ¿no?, ir invirtiendo en nuestras carreteras. Estamos hablando de seguridad vial, evidentemente, pero también de desarrollo económico, ¿no?, de lucha contra la despoblación, y evidentemente las infraestructuras carreteras son claves. Y ahora todavía más, ¿no?, porque la inversión pública en general es una de las palancas más ágiles, más efectivas que tenemos las administraciones para reactivar la economía, para generar empleo, para favorecer la cohesión social. Eso cualquier infraestructura. La de carreteras tiene además una ventaja añadida, y es que irradia el conjunto del territorio, ¿no? Hay otras obras en infraestructuras muy focalizadas en un lugar, pero la obra de la carretera, tal como la entendemos, ¿no?, intentando actuar en el conjunto del territorio, eso sin duda permite también muy claramente el generar empleo directo e indirecto en el conjunto del territorio. Por lo tanto, era necesario ahora, para salir de esta crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria, hacer ese esfuerzo desde lo público para invertir en infraestructuras en general y en particular en carreteras. Estamos hablando del Plan Ordinario de Inversiones en Carreteras, que bueno, ¿en qué carreteras cercanas, obviamente a Calamocha y a la comarca del Jiloca, se va a invertir? El Plan Ordinario de Carreteras, en lo que consiste es en planificar, en programar con el presupuesto ordinario, sin incrementar el presupuesto, en el presupuesto ordinario, dónde podemos llegar. Tomar decisiones de planificar, como digo, estas carreteras, y para Teruel, en las que empezaremos este año, algunas seguirán el año que viene, pues son al final 4 o 5 carreteras, algunas importantes entre Ferreruela y la Gueruela, y la idea es empezar otro tramo de esa carretera muy necesario
el otro extremo pues dentro de un par de años. Actuaremos entre Torrevelilla y la Cañada de Beric, por ejemplo, para continuar con una inversión importante que hicimos ya desde la Ginebrosa, es una carretera muy importante desde el punto de vista también de la vertebración del Bajo Aragón, entre Híjar y la Puebla de Híjar. Como digo, tenemos claro hacia dónde queremos ir trabajando con el presupuesto ordinario, y esto lo complementamos con algún otro programa más, el programa de tramos de concentración de accidentes, de actuar específicamente en los tramos de concentración de accidentes que tenemos detectados. Los tramos de concentración de accidentes representan en torno al 2% de la longitud de la red, pero se producen en ellos en torno al 20% de los accidentes con víctimas. Por lo tanto, es muy eficaz trabajar. Y los de Teruel ya actuamos hace un par de años, actuamos en el resto de Aragón, pero la idea es el año que viene seguir invirtiendo. También otro programa que tenemos de marcas viales, de mantener en buenas condiciones la señalización horizontal, hablamos de 200.000 euros para la provincia de Teruel. Y por último, un programa que yo creo que va a ser muy eficaz desde el punto de vista de la seguridad vial y de la calidad de vida de la ciudadanía, que es un programa de travesías y acceso a poblaciones. Un programa que se caracteriza porque en el diseño y en algunos casos en la ejecución lo hacemos de la mano de los ayuntamientos, ¿no? Casos de travesía de antiguas carreteras que ya han perdido esa función de ser una carretera y ya es un tramo urbano, pues en algunas ocasiones nos limitamos a hacer el firme, competencia del Gobierno de Aragón, pero en otras, en colaboración con los ayuntamientos, nosotros hacemos el firme, la parte, digamos, autonómica, la parte de carreteras. Los ayuntamientos se encargan de financiar la reposición de servicios, de electricidad, de agua, de vertido, de telecomunicaciones, lo que sea necesario en cada caso, para al final, además, a través de un convenio, transmitir ya la titularidad de la vía a los ayuntamientos. Es un programa que hemos empezado este año. Empezamos algunas travesías puramente dichas, la de Muniesa, la de Orihuela, la de Sarrión, y alguna otra actuación que no es propiamente travesía. Olaya, por ejemplo, en Olaya un puente, sustituimos el puente, o también en Valderrobres construimos una pasarela peatonal paralela al actual puente. Como ves, ¿no? Un programa muy de microcirugía, muy de actuaciones muy demandadas por los ayuntamientos, muy necesarias y que son muy eficaces, insisto, para la seguridad vial, pero también para la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Y todos estos programas, la idea es que tengan continuidad. Hemos programado, como digo, 21, 22, en algún caso 23, pero la idea es que todos estos programas podamos seguir cada año incorporando nuevas actuaciones. ¿Cómo están las vías de la provincia de Teruel? Pues yo cuando digo esto en Teruel, algunos me miran mal, pero comparadas las vías, las carreteras de Teruel con las de Zaragoza y Huesca, lo cierto es que las de Teruel no son las que peor están. En Teruel ha habido más inversión a través de fondos vinculados a la minería o de FITE y se ha permitido hacer mayores inversiones. ¿Esto significa que están bien? No, en absoluto, y no es un problema solo de cómo están las carreteras autonómicas, es un problema de cómo están también las carreteras de otras administraciones, ¿no? Evidentemente se requiere un esfuerzo inversor mayor al que se ha hecho, ¿no? Y sobre todo lo que ha sido nuestra prioridad durante estos 5 años y medio al frente del departamento, que es la conservación ordinaria, el día a día, el mantener bien en el día a día el firme, bachear, los drenajes. Luce menos porque no inauguras carreteras, pero es muy necesario. Pero, ¿no? Se mejora porque es que además se calcula que cada euro que no inviertes a tiempo en conservación ordinaria después se transforma en 5 euros, o sea, se multiplica por 5, ¿no? Cuando tienes ya que hacer un refuerzo de firme o un acondicionamiento. Por lo tanto, hacemos un esfuerzo muy importante en lo que es la conservación ordinaria en el día a día a través de nuestras brigadas, la conservación pública a través de nuestras brigadas, apoyadas por empresas de conservación. En Teruel tenemos 2 sectores con 2 empresas que prestan ese servicio de apoyo a nuestras brigadas, pero como digo, priorizar la conservación ordinaria a la vez que vamos, como digo, desarrollando inversiones con cargo a presupuesto ordinario. Pero con todo esto pasa algo parecido, como te decía antes, con el aeropuerto de Teruel. Con todo esto no sería suficiente. Con cargo a presupuesto ordinario no conseguiríamos revertir esta falta de inversiones
y por eso tenemos ya muy avanzado un plan extraordinario de inversiones a través del método concesional. Porque no hay otra opción, hemos dado muchas vueltas. La única forma, estamos hablando de invertir como 500 millones, de invertirlos pronto, hablamos de en un par de años que se pueda estar haciendo la inversión sin que incida en el déficit y la deuda de la comunidad autónoma, y la única fórmula, evidentemente, era el método concesional. Tenemos ya muy avanzado, estamos ya tenemos el modelo diseñado desde el punto de vista económico, financiero, ya estuvo en exposición pública y ahora estamos redactando los proyectos de trazado. Va a ser, no van a ser zonas, no va a ser, las empresas se encargarán de hacer unas inversiones iniciales importantes de la conservación de esas carreteras, pero no por zonas, sino por itinerarios. Hemos distribuido... Por trayectos, ¿no? Por trayectos, no siempre, a veces sí que son continuos, otros no, y eso nos permite incluir las carreteras que más nos interesan, ¿no? Entonces eso va a afectar de lleno, ¿no?, a las carreteras de la provincia de Teruel, y eso nos va a permitir que el resto de carreteras secundarias que no estén dentro de este plan de inversiones, que nos podamos centrar en ellas a través del presupuesto ordinario. ¿Qué nos ocurre ahora? Que hay carreteras que nunca les llega el momento. Claro, porque igual de importantes son las carreteras para frenar un poco la despoblación, ¿no?, para contribuir a la repoblación de estas zonas rurales, como también es importante, bueno, pues en la materia de transportes, por ejemplo, pues el transporte de viajeros por carreteras, ¿no?, que además están recibiendo subvenciones a lo largo del 2020 y ahora también recibían otras, pero que en los últimos meses igual incluso en esta zona que es en la que a nosotros nos afecta, pues también se han visto reducidos los servicios. Se han visto reducidos los servicios con carácter general. Además, aquí en el Jiloca hay una especial sensibilidad con el tema del autobús, es algo que hemos hablado mucho siempre con la comarca. Hay que entender que cuando surge todo el problema del COVID, el transporte público era importantísimo que fuéramos capaces de contener la propagación, ¿no? En un momento además en el que no conocíamos todavía muy bien cómo funcionaba esto, ¿no? Luego yo creo que ya todos nos sabemos de memoria la mascarilla, la distancia, lavado de manos, el lavado de manos e hidrogel, etcétera, 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 ¿no? Pero al principio era necesario contener esa posibilidad, y eso hizo necesario tomar medidas duras de reducir servicios, de reducir frecuencias, de limitar el aforo de los autobuses. Se impuso además a las compañías obligaciones de limpieza diaria de los vehículos, prohibición de pago en efectivo cuando fuera posible, es decir, que fue necesario tomar esas decisiones. Eso provocaba una situación económica de las empresas muy delicada, de empresas que prestan un servicio público esencial. La movilidad en el Jiloca, en Teruel, en Aragón, es esencial el derecho a la movilidad para poder acceder al resto de los derechos del estado del bienestar, ¿no? Por lo tanto, era necesario conjugar ese equilibrio entre la salud de la ciudadanía con la viabilidad económica de las empresas, en un contexto, como digo, en el que hubo que reducir drásticamente. Piensa también que hubo meses en los que la demanda, respecto del mismo mes del año anterior, ¿no?, a la pandemia, la demanda estuvo en el 1-2%. 1-2%, es decir, no subía de autobús nadie. Sí, obviamente al existir los confinamientos, pues lógicamente y la prohibición del uso. Efectivamente, a pesar de eso mantuvimos siempre la oferta muy por encima. Finalmente ya se recuperó la oferta, salvo algunos servicios concretos que las empresas nos planteaban por diferentes motivos que podía tener sentido no prestar, y no se prestaban, aunque en algunas ocasiones, cuando hemos recibido por parte de las instituciones, alcaldes o comarcas, o incluso de particulares, ¿no?, de que determinada relación, expedición es necesario recuperar por estos motivos, pues hemos dicho a la empresa que se recuperara, y el compromiso... Desde el Gobierno de Aragón se ha impuesto un mínimo de servicios que sí que tienen que dar las empresas. Nosotros, o con este contexto de pandemia. Nosotros lo que al principio fuimos reduciendo, los contratos programas redujimos todos porque viajaba ninguna persona. Teníamos monitorizado la demanda en el día a día. Incluso cuando teníamos la demanda en el 2%, la oferta estaba en el 30%, es decir, lo hemos tenido muy por encima. Y como digo, sí que llega un momento ya cuando volvemos a la nueva normalidad, que lo que hacemos es reponer el 100% de los servicios. Esa es la decisión del Gobierno de Aragón, pero dando la posibilidad a las empresas de que determinadas expediciones nos pudieran solicitar no prestarlo. Y lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo económico muy importante desde el Gobierno para compensar a las empresas el déficit en el que han incurrido. Evidentemente,
las líneas son deficitarias, lógicamente los servicios públicos por definición son deficitarios desde el punto de vista económico, la salud pública, la educación pública, el transporte público no tiene que ser rentable económicamente, tiene que ser rentable socialmente. Como digo, es un sistema muy deficitario, pero fue mucho más deficitario, sigue siendo mucho más deficitario, menos servicios, menos ingresos tarifarios. Lo que hemos hecho desde el Gobierno de Aragón ha sido dar subvenciones a las empresas que prestan los servicios de públicos de transporte por autobús titularidad del Gobierno de Aragón. Hicimos una primera convocatoria de 1,5 millones y después hicimos otra convocatoria de subvenciones directas por 8 millones. Es decir, que hemos inyectado un total pues de 9 millones, al final fueron 9,3 millones de euros para esta veintena de empresas que prestan el servicio, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, ¿no?, de que al final hayamos podido hacer ese esfuerzo, porque son empresas que son clave, insisto, para garantizar desde lo público el derecho a la movilidad. En el 21 no está resuelto y sigue habiendo un porcentaje mucho más bajo que de lo habitual, ¿no?, de demanda. Es muy sensible a las decisiones que se toman, a los confinamientos provinciales o de determinadas localidades, y por lo tanto estamos todavía en unos porcentajes bajos, y eso implica también pues una falta de ingresos por parte de las empresas. Ya iremos viendo cómo se resuelve, ¿no? Pero pues, al menos, como digo, en 2020 conseguimos garantizar la viabilidad económica de las empresas. Ahora la idea es ir recuperando servicios, pero la clave es, yo he hablado varias veces además aquí en este estudio, el nuevo mapa concesional, el nuevo modelo de prestación del servicio de autobús. Pasaremos de 100 concesiones, lo digo fatal, pero para que se entienda, de un centenar de concesiones de diferente título, a reducirlo a 19, es decir, que 4 metropolitanas, 15 en el resto de Aragón, para que haya esa economía de escala, para que sean más viables económicamente, pero sobre todo para que mejoremos el servicio. Lo que vamos a garantizar es que a todos los núcleos de población, y en Aragón hay 731 municipios, pero hay 1.620 núcleos de población, nada menos, pues todos los núcleos de población con al menos 10 personas, garantizaremos una expedición de ida y otra de vuelta semanalmente, al menos semanalmente, a la localidad donde tiene el centro de salud. No para ir al médico, sino porque normalmente la localidad del centro de salud es la localidad de referencia. Sí, suele ser cabecera de comarca o donde vas a la PELU, donde vas a comprar, eso es. Y eso lo garantizamos. Evidentemente vamos a necesitar mucho más dinero público para este servicio, pero vamos a mejorar sustancialmente la calidad del servicio. Por eso ha habido un poco de paciencia, ¿no? Ahora aprobaremos ya en este año. Ya espero que en unas semanas, en este primer trimestre, aprobaremos los proyectos de servicio. Como tuvimos, por ejemplo, en el Giloca muchas alegaciones que se han incorporado prácticamente todas para el diseño futuro que aprobaremos ahora de los proyectos de explotación, y la idea sería poder licitar a lo largo de este año las nuevas concesiones, ¿no? A ver si el año que viene pueden estar en marcha. Como digo, bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Está costando más de lo previsto. La situación de confinamiento que sufrimos también de alguna manera retuvo, ¿no?, un poco los plazos, pero bueno, vamos avanzando, y yo creo que sobre todo que en el día a día, en comarcas como esta del Giloca tan sensible, ¿no?, con el servicio público de transporte por autobús, pues habrá un antes y un después. Va a ser una auténtica revolución. En esta misma materia, antes de pasar al siguiente y aprovechar que te tenemos aquí con nosotros en Calamocha Noticias, en uno de los consejos de la comarca del Giloca sí que se hablaba, se hacían alusión a que la forma en la que se prestaba el servicio de transporte se podría decir que está de una forma legal, porque ellos son los gestores del servicio para que pueda llegar a los municipios pequeños de aquí del Giloca, pero en realidad la responsabilidad es de Gobierno de Aragón. En esta situación, ¿cómo están las negociaciones a lo mejor para que esa responsabilidad pase directamente de Gobierno de Aragón a lo mejor a comarca del Giloca? ¿O cómo se encuentra un poco la situación? Porque además ha salido en varias ocasiones ya el tema del transporte. Esta no es una cuestión política, sino jurídica. Yo la situación jurídica de cómo se ha prestado el servicio en el Giloca, insisto, no es una cuestión política, sino jurídica, y le hemos dado muchas vueltas, hemos hablado mucho con la comarca de cómo está la situación. Y lo que hemos hecho, insisto, ahora vamos a estar todavía en un periodo intermedio, y todas las reivindicaciones que nos llegaron en el periodo de alegaciones a los
a los proyectos de servicio de las futuras concesiones, te diría que se han incorporado al 100% y desde luego iría por ahí, ¿eh? O sea, porque además de donde recibimos unas alegaciones muy bien estructuradas, recuerdo muy bien, hay muchas tradiciones muy detalladas, se tiene muy bien, se conoce muy bien, ¿no?, el paño, y por lo tanto se hicieron unas propuestas muy razonables, muy bien trabajadas, y como digo, se incorporaron. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no?, que cuando estamos en condiciones estamos trabajando mucho desde la Dirección General de Transportes, hemos hecho una asistencia técnica importante desde el punto de vista económico para que se nos apoye donde no llegamos desde el personal de la Dirección General, y bueno, pues a ver, como digo, si en este año podemos ya licitar. Bueno, en materia de transportes, y aunque es cierto que no corresponde directamente a la consejería, que depende más de ministerio, pero bueno, ¿cómo está un poco la situación del corredor Cantábrico Mediterráneo? Además, bueno, pues tratándose que tenemos el tramo más lento de España aquí en Calamocha, pese a pertenecer a la alta velocidad. Pertenece a la alta velocidad en un mapa porque está con el colorín de la alta velocidad, pero evidentemente seguimos teniendo una infraestructura del siglo XIX. Y ahora van a venir trenes del siglo XX, de principios del siglo XX, pero evidentemente la infraestructura es como es, ¿no? Yo creo, podemos hacer muchos más vídeos, ya sabemos cómo está. Es una cuestión de hacer muchos más vídeos para saber cómo está la infraestructura. Hay que trabajar en dos planos. En materia ferroviaria, la planificación es clave. El planificar dentro de unos años cómo va a ser es importantísimo, pero a la vez hay que invertir. Y ahí no es competencia del Gobierno de Aragón, pero estamos teniendo mucho protagonismo, Gobierno de Aragón, Gobierno valenciano, en el seno de la Comisión del Seguimiento del Plan Director, no del Corredor Cantábrico Mediterráneo, sino del tren entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, que es diferente, con cargo a ese Plan Director. Se comprometió una serie de inversiones y ADIF y el Ministerio están cumpliendo. El tren tierra, la supresión de limitaciones de velocidad, los apartaderos que se están ejecutando, se está haciendo la obra, es una inversión del entorno a 400 millones y eso está muy bien, y llegaremos a una infraestructura, bueno, pues digna quizá de finales del siglo XX. ¿Y es suficiente con eso o no? Lo que tiene que haber es el corredor Cantábrico Mediterráneo, que no es solo la línea histórica del Central de Aragón modernizada, es mucho más, es una línea de doble plataforma, evidentemente electrificada. También se están dando pasos en la electrificación, como digo, en el tren actual, absolutamente equiparable al corredor mediterráneo y al corredor atlántico. ¿Por qué? Porque el corredor Cantábrico Mediterráneo está llamado a conectar esos dos grandes corredores, todo el potencial logístico de los puertos del Mediterráneo y del Cantábrico, el potencial logístico del conjunto de Aragón, de Zaragoza, de Teruel, esta apuesta de Aragón como gran plataforma logística, y por lo tanto eso requiere más que simplemente las inversiones que están previstas en el plan director. Hoy mismo tenemos una buena noticia. Hoy mismo el Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de que ya se ha aprobado el estudio informativo. Se ha aprobado provisionalmente el estudio informativo, que es el que estudia las alternativas para el corredor Cantábrico Mediterráneo. Ahora habrá alegaciones, trámite ambiental, aún queda mucho trabajo. Pero, como digo, se están cumpliendo los compromisos de las inversiones del plan director, pero a la vez, como digo, se está adelantando la planificación, se está adelantando el estudio informativo Teruel-Zaragoza. Entre Teruel y Sagunto va algo más retrasado. Por lo tanto, ¿que me gustaría que las cosas fueran más rápido? Sí, pero van dando los pasos en los tiempos en los que es razonable que se den. Por lo tanto, bueno, pues hay que estar encima. El trabajo con el Ministerio, con ADIF, es muy estrecho, es de máxima lealtad institucional, y por lo tanto lo que hacemos es colaborar en objetivos comunes. Y desde luego el corredor Cantábrico Mediterráneo, corredor de altas prestaciones, es un objetivo que compartimos absolutamente el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Por ir concluyendo ya la entrevista, consejero, nos queda hablar un poco de materia de vivienda, porque bueno, pues en el medio rural también hay necesidad de esas viviendas. Además, recientemente desde el Grupo de Acción Local Adrijo y Local Gallo Canta ponían en marcha una bolsa de viviendas para que sirva de escaparate a los futuros nuevos pobladores o incluso gente de las propias localidades que a lo mejor quiera alquilar o quiera vender. ¿En qué línea se está trabajando desde el Gobierno de Aragón? ¿También va a haber ayudas
por ejemplo, al alquiler o a la vivienda en el medio rural? Desde el Gobierno de Aragón conseguimos, junto con otras comunidades autónomas, no solo nosotros, pero sí que fuimos especialmente insistentes con algo que nos parecía evidente, ¿no? La rehabilitación es clave. Yo siempre defiendo, ¿no?, que desde lo público lo que tenemos que impulsar es, por un lado, la rehabilitación del parque existente, por otro lado, el alquiler, que no se trata de que no haya obra nueva en propiedad, claro que no, pero que desde lo público tenemos que priorizar e impulsar sobre todo la rehabilitación y el alquiler. Esta es una situación en la que era absolutamente injusta, y es que las subvenciones de rehabilitación que convocábamos, porque así estaba en el Plan Estatal de Vivienda, que cofinancia las convocatorias de rehabilitación, solo podían acogerse, solo podían ser beneficiarios los propietarios de edificios colectivos. Es decir, de un plumazo dejábamos fuera a todas las casas unifamiliares de nuestros pueblos, ¿no? Y eso dimos mucho mal, fuimos muy pesados, al final lo conseguimos, ¿no? Ya las últimas ayudas de rehabilitación se han incluido. Hemos convocado, estamos resolviendo ahora una subvención de rehabilitación que ha funcionado muy bien, específicamente de ventanas. A veces es un problema, la rehabilitación a veces es muy cara, cuando tienes que actuar en envolvente, en la cubierta, y lo que diseñamos una convocatoria mucho más asumible desde el punto de vista económico para los particulares, pero muy eficaz desde el punto de vista de eficiencia energética, dirigida a las ventanas. Ha sido un éxito, ha habido muchas solicitudes en nuestros pueblos, en zonas frías especialmente, se gana muchísimo en confort energético. Como digo, venimos trabajando mucho en cuestiones de rehabilitación. Ahora estamos en un momento de cierto impasse. ¿Por qué? Porque vamos a tener fondos europeos para fundamentalmente rehabilitación. Estamos esperando a que ya finalmente se confirme. Yo espero que en una cuestión de pocas semanas ya se confirme finalmente en qué términos van a venir esos fondos y cómo vamos a poder enfocar la rehabilitación. Por lo tanto, como digo, tenemos muy claro desde el Gobierno de Aragón hacia dónde queremos caminar. Entendemos que sin vivienda no hay repoblación. Vamos a dejar de hablar de despoblación, vamos a hablar en positivo. Hace falta viviendas, hay muchas fórmulas, y fórmulas que pueden ser muy interesantes es rehabilitar patrimonio municipal, puede ser una fórmula interesante. Otra puede ser actuaciones con pequeñas áreas de renovación y regeneración urbana, los ARRUs, que hasta ahora para pueblos más grandes, poder hacer mini ARRUs en determinados pueblos en los que se actúe en urbanización, se reponga alguna vivienda, se rehabilita alguna vivienda con pequeñas inversiones que pueden ser muy eficaces. Lo que tenemos clarísimo, y yo lo tengo claro desde el principio, que claro que tenemos un problema de vivienda en Zaragoza, en Huesca o en Teruel, pero que tenemos en el conjunto de nuestros pueblos, en esa Aragón rural, que es la mayor parte de Aragón, tenemos un problema también muy serio de vivienda, muy diferente. Yo por eso, cuando hay muchas propuestas que hacen en Madrid, si es que no tienen ni idea. Hace poco teníamos yo siempre que hablo con el Ministerio digo lo mismo, ¿no? Y cuando me dicen ayudas para pueblos pequeños vinculadas a la población menor de 5.000, y otro día se lo decía al secretario de Estado, y no tenéis ni idea de lo que es Aragón. Hay que ser consciente, ¿no?, de lo que es un municipio pequeño. Menos de 5.000 es... en Aragón, de esos tenemos 700 y pico, no sé ahora mismo las cifras, 700 y pico. Digo, es que no es real, ¿no? Y siempre traslado lo mismo al Ministerio, otro día lo hice también, dejadnos tomar decisiones, luego controladnos, exigidnos resultados, lo que queráis, que haremos las cosas bien, pero dejadme que adapte las convocatorias, el dinero que me llega a la realidad aragonesa, porque si quien va a decidir es alguien que piensa que un pueblo pequeño con problemas de despoblación tiene 5.000 habitantes, es que no tiene ni idea de lo que es Aragón. Por lo tanto, como te digo, estamos trabajando mucho con la directora general y con su equipo en materia de vivienda, muy vinculado a rehabilitación, pero de momento esperando a ver cómo termina de concretarse este futuro plan, que va a ser importante. Va a venir, espero, bastante dinero de fondos europeos y vamos a poder darle un vuelco muy importante. Bueno, pues nos quedaremos con esa espera de que lleguen esos próximos pasos en materia de vivienda, y sobre todo centrados en el medio rural de Aragón, que, como decíamos, dista mucho de las grandes capitales, como podrá ser el medio rural de Madrid. Bueno, pues José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, muchas gracias una vez más por estar con nosotros en Calamocha Noticias. Un placer, y espero no tardar tanto, a ver si la próxima visita tardamos menos en es más pronto. Un placer. Muchas gracias.